Vamos a abrir las Sagradas Escrituras allá en el Amén. Salmo 42, verso 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te abates, alma mía? Y no te turbes dentro de mí. Espera en Dios, porque aún te alabaré, salvación mía y Dios mío. Amén. Vamos a ver todos juntos. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Amén. Amén. Pueden sentarse. Yo quiero hablar de verdad de un tema que está haciendo, ¿verdad?, que las iglesias se vayan vaciando. Y es una estrategia del enemigo, hermanos. Ustedes saben que el enemigo, ahora sí que, imagínense, fue a tentar a Jesucristo. Si él fue a tentar a Jesucristo, imagínense nosotros. Y todavía le dijo, ¿verdad?, que se echara del templo, del pináculo del templo, dice, arrójate para que los manden los ángeles, ¿verdad?, para que tu pie no tropiece con piedras, y todo lo que es el Salmo, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Jesús? Al Señor tu Dios, que dice, no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Y hermanos, Jesús le contestó con la palabra y fue firme. Y hay un aspecto en la mayoría de los creyentes que tiene que ver precisamente con el aspecto de la firmeza, la firmeza espiritual. La firmeza espiritual, hermanos, pues nosotros sabemos, ¿verdad?, que Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo. Amén. Otro aspecto de Jesucristo, que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él nunca se salió de la obediencia a la palabra. Esa es la firmeza. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que vamos a pasar por esas situaciones donde el enemigo nos va a atacar, ¿verdad? Pero dice la Biblia, sométete a Dios. Resiste al diablo. ¿Cómo resistió a Jesucristo al diablo? Con la palabra. Es la única arma espiritual que tenemos, la palabra. Entonces, cuando nosotros le decimos al enemigo la palabra con fe, ¿verdad? A veces viene el enemigo y nos ataca con enfermedades. Y está la palabra. Cuando tú crees en la palabra y sueltas la palabra, hermanos, con fe, el Señor actúa a tu favor. Y a veces nos ataca de manera económica. Sí. La Biblia dice, hermanos, que Dios permite las pruebas. Dios permite las pruebas para que nuestra fe, ¿verdad?, pueda ser firme. Inclusive el apóstol Pedro, ¿verdad?, dice que tengamos por gozo cuando estemos enfrentando por diversas pruebas. Porque lo que hace es que la prueba produce paciencia, ¿verdad? Y también la fe se afirma. Y hermanos, y Dios quiere, ¿verdad?, que seamos fuertes en la fe y que seamos firmes. Pero hay personas, hermanos, que aceptan a Cristo, pero jamás estudian la Biblia. Ha tocado personas que tienen 30 hasta más años en la iglesia y no se saben un solo versículo bíblico. Entonces viene el enemigo y no sabe Biblia, hermanos, imagínense ustedes.
Y luego hay aspectos, por ejemplo, en la palabra, y luego pregunta, pastor, ¿esto es pecado? Pastor, y hermanos, y cosas básicas y sencillas de la fe no las saben. Entonces quiere decir que son susceptibles a los ataques de Dios. Y hermanos, y llega un momento, ¿verdad?, que las personas están abatidas interiormente en el alma. Por eso dice aquí el Salmo, ¿verdad? ¿Por qué te abates, alma mía? Este Salmo, hermanos, el 42 y el 43, precisamente tiene que ver con Israel, que estaba en el exilio y que estaban siendo avergonzados por los enemigos. Entonces Israel estaba en una situación de ¿qué? De desánimo espiritual. ¿Por qué estaba Israel en esa situación? ¿Por qué estaban en cautiverio? No tenían fe. Porque Israel había sido rebelde siempre a Dios, ¿no es así? Fueron rebeldes. Venían los profetas y les daban la palabra que venía de parte de Dios, y ellos se enojaban e inclusive mataron a los profetas. ¿O no es así? Así es. Imagínense, vino el Hijo de Dios y también lo mataron. Entonces, ¿te has de imaginar cómo era ese pueblo? Y a veces en la cuestión de las iglesias hay esta situación, y el arma más recurrente del enemigo es el desánimo. El desánimo. La gente deja de mirar a Cristo y comienza a ver otras cosas, ¿sí o no? Hay personas que pues no vienen, vamos a suponer, porque tiene la vista puesta en el hermano, que esta persona está haciendo mal, se porta mal, o habla mal, o aquel viene vestido de esta manera, o aquel de otra, y andamos criticando todos esos aspectos y dejamos de mirar a Jesús. Y dice que tenemos que tener puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo. Porque a veces nosotros, la mayoría, ¿verdad?, somos dados a juzgar, pero Santiago habla acerca de eso, de que cuando tú juzgas, te juzgas a ti mismo. Primero ve la viga, dice, que está en tu ojo, y luego ve la paja en el ojo ajeno. Sí, para nosotros todos están en pecado menos nosotros. Todos están en pecado menos nosotros. El pecado de nosotros ese no lo juzgamos. Y hermanos, el desánimo espiritual entra a la iglesia y muchos abandonan la fe. O simplemente pues siguen creyendo, pero en una condición espiritual decadente. Y la iglesia, hermanos, no está para eso. La iglesia, el Señor la formó, hermanos, para que sea una iglesia de poder. Una iglesia, hermanos, que lleve la palabra con poder, que la gente sane. Dice el Señor, ¿verdad?, cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán. Amén. Marcos 6, 16 dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. La iglesia, hermanos, es para que se manifieste el poder de Dios. Es Dios mismo en la tierra a través de la iglesia. Pero para poder caminar en ese nivel, hermanos, tenemos que salir del desánimo espiritual, de la pereza espiritual, de estar durmiendo, porque la iglesia está durmiendo, hermanos. Y hermanos, este tema, ¿verdad?, es precisamente lo que está hoy aconteciendo en la iglesia, el desánimo espiritual. Es una sensación de agotamiento, de pérdida de esperanza. Cuando dices tú, mis oraciones no son escuchadas, ¿no ha pasado eso por sus mentes? Que digan, mis oraciones no son escuchadas, y el camino se hace más difícil, buscar a Dios no es fácil, empieza uno a decir todas esas cosas. ¿Usted cree en eso? Yo siento que es más difícil vivir en el mundo. ¿Sí o no? Es más difícil. Por ejemplo, esos que andan haciendo lo malo, se andan escondiendo y su vida está en riesgo. Cualquier día los matan,
o hay situaciones por lo que viven en los hogares con violencia, se están golpeando, insultando, y eso es más difícil que vivir con la paz de Cristo. Y la cuestión es que la gente no lo ve así. Y aquí el salmista, hermanos, expresa este sentimiento de una manera profunda y sincera. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas, dice, dentro de mí? Y ese desánimo, hermanos, puede afectar a cualquiera de nosotros. Y es importante reconocerlo para poder enfrentarlo con fe y con la confianza en Dios. Y las causas de todo eso, hermanos, son muchas, ¿verdad? Por las cuales podemos experimentar este desánimo. A veces es el resultado de expectativas no cumplidas. Hay personas que traen muchas expectativas. Hermanos, ¿ustedes creen que podemos manipular a Dios? A veces nosotros le pedimos cosas a Dios, pero no se cumplen, ¿verdad? No se dan. Y a veces, hermanos, en la predicación anterior, no sé si se acuerdan lo que predicamos, que todos nuestros caminos y toda nuestra confianza, ¿verdad?, tienen que ser puestas en Dios. Cuando tomamos decisiones, que vamos a tomar una decisión, primero tenemos que ir con Dios. La Biblia dice que las puertas que Dios abre nadie las puede cerrar, y las puertas que Dios cierra nadie las puede abrir. Y a veces nosotros andamos neciando sobre algunas cosas y no se nos da y nos frustramos. Expectativas no cumplidas. Dios no me obedeció, porque eso es lo que somos, ¿verdad? Cuando las cosas no se dan, le echamos la culpa a Dios. Y queremos que Dios nos dé todo, así como niños con berrinche. Pero a veces, hermanos, las cosas no se dan porque Dios sabe lo que es bueno para nosotros y lo que no es bueno. Y cuando dice, ¿verdad? Dice, si permaneces en mí y mis palabras, dice, permanecen en ti, pide todo lo que quieras. Ese texto, hermanos, significa que cuando tú estás de la mano de Dios y su palabra está en ti, quiere decir que tú te vas a aplicar o te vas a sujetar a la palabra de Dios. Y cuando tú te sujetas a la palabra de Dios, lo que tú estás pidiendo es conforme a la voluntad de Dios. Amén. ¿O no es así? Amén. Por eso dice que aquí podemos traducir que todo lo que se sujeta a la voluntad de Dios es permitido. Dios te lo permite, lo que está dentro de su voluntad. Y a veces nosotros le pedimos a Dios cosas, ¿verdad?, que son vanidad. Que si el Dios no la da, nos vamos a alejar de Él. Hay personas, por ejemplo, me ha tocado, hemos orado por personas que piden un trabajo. Y llega el trabajo y se olvidan de Dios. Se han olvidado, se van al trabajo y se olvidan de Dios. ¿O no es así? Y a través del servicio, ¿verdad?, del ministerio, pues yo he visto muchas cosas así. Personas, hermanos, inclusive personas que se han recibido milagros y se han olvidado de Dios, como los 10 leprosos. No están más aquí y recibieron milagro. Inclusive esas mismas personas que han recibido un milagro se han ido en contra de la iglesia. Sí, y es terrible eso. Entonces, esas expectativas no cumplidas, ¿verdad? O cuando sentimos que nuestras oraciones no están siendo respondidas de la manera que nosotros esperábamos, también puede ser el resultado de pruebas y tribulaciones, ¿verdad?, que parecen no tener fin. Todo eso te desanima. Hermanos, había un predicador, ¿verdad?, conocido. Decía que la melancolía es un mal del cual nadie se salva, que los más fuertes pueden temblar bajo su poder y por lo tanto no debemos desmayar, ¿verdad?, cuando nos alcance, sino buscar la gracia que puede sobrellevar esa situación.
podemos ver a Jesucristo, ¿verdad? Ya un día antes de que lo llevaran a la cruz, dice que Él se puso a orar. ¿Y las lágrimas de Jesús cómo salieron? Con sangre. ¿Tú te imaginas el sufrimiento de Jesús? Muchos creen, ¿verdad? Ay, nomás se murió y ya. No, hermanos. La muerte de Jesús es una muerte que ningún ser humano puede llevar. Entonces muchas personas mueren y ya nada más. Pero la muerte de Jesús es algo muy diferente. Ustedes se imaginan cuando Cristo le estaba diciendo: Señor, si es posible que pase de mí esta copa amarga que Él iba a tomar, pero no se haga mi voluntad, dice, sino la tuya. Y Cristo estaba sufriendo, estaba llorando. Inclusive dice que hubo la transfiguración de Moisés y de Elías, que llegaron para confortarlo. Es una visión que Dios puso para confortar a su hijo, ¿o no? Necesitaba ser confortado. Y hermanos, y Cristo obedeció. Y a veces, hermanos, nosotros nos abrumamos, ¿verdad?, por situaciones así, y no recurrimos a Dios en obediencia. Y es normal sentirse abrumado por el peso de la vida, pero es vital recordar que no estamos solos, que Dios está con nosotros, incluso en los momentos más oscuros. ¿Qué dice el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, tu vara y tu cayado. Ahí está hablando de esa situación, cuando estamos en los momentos más oscuros de nuestra vida, la mano de Dios está ahí, ¿o no? Y el primer paso para superar el desánimo espiritual es reconocerlo. No podemos pretender que todo está bien cuando nuestro corazón está abatido. ¿Ustedes creen que si están en una situación de abatimiento, ustedes pueden alabar a Dios como debe de ser? No puede ser. No se puede dar. Necesita Dios restaurar primero ese corazón, ¿o no? Y el salmista, hermanos, al igual que él, ¿verdad?, debemos ser honestos con Dios. Y una de las maneras más efectivas de combatir el desánimo espiritual, hermanos, es orando. Podemos ver a Jesús qué hizo. Hoy platicó con su padre. ¿El Señor lo confortó? Sí. Amén. Y la oración no solo nos conecta con Dios, sino que también nos da fuerzas. Cuando nosotros oramos, somos fortalecidos espiritualmente para enfrentar toda dificultad. Por eso dice la Biblia: pon tu confianza, toda tu confianza en Dios. Deleítate en Jehová y Él te concederá, dice, las peticiones de tu corazón. Ninguno que confía en Dios, dice, será avergonzado. ¿Cuál está, hermano? Jeremías 17. Sí, ¿verdad? Otra manera, hermanos, de fortalecer nuestro espíritu es a través del estudio de la palabra de Dios. La Biblia está llena de promesas que nos recuerdan la fidelidad de Dios. Cuando Cristo citó esas palabras, estaban en Deuteronomio, ¿verdad?, cuando le contestó a Satanás. Y hermanos, y hay promesas, muchos dicen que son más de 3,400 promesas en la Biblia. ¿Y por qué Dios puso esas promesas en la Biblia? ¿Por qué? ¿Para quién es la palabra? ¿A quién va dirigida? ¿Cuál es el destinatario de la palabra? Son ustedes, ¿o no? Yo no sé si ustedes habrán escrito alguna carta alguna vez, pero cuando ustedes escribieron una carta a una persona,
era porque lo que ustedes estaban diciendo era una verdad, ¿o no? Sí, amén. Así es. Inclusive promesas, cartas de promesas. Y si el ser humano puede hacer eso, imagínense Dios, que es fiel a su palabra. A lo mejor nosotros fallamos, ¿verdad? Pero Dios es fiel a su palabra. Si Dios dijo eso se va a cumplir. Y sabemos, hermanos, que todo lo que vemos fue hecho por su palabra. Por eso dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma con el espíritu, que discierne los pensamientos. Hermanos, la palabra de Dios cobra vida, ¿verdad? Se hace espíritu cuando nosotros la creemos. Amén. Cuando hace rema en nuestro corazón, la palabra se hace viva. Y dice que va y hace, dice en Isaías, que va y hace para lo que fue enviada. Quiere decir que la palabra fue enviada para hacer algo en la vida del ser humano. Amén. Pero el gran problema del ser humano es que no cree en la palabra. Duda de la palabra. Y podemos ver a un discípulo que estuvo con Cristo que dudaba de eso. El Señor ya les había dicho que iba a resucitar. Amén. Pero me imagino que estaba él, a veces como muchos, ¿verdad?, que están en la predicación, pero no están en la predicación. Y yo imagino que ¿cómo se llamaba? Tomás, Tomás. Hasta no ver, no creer. Hasta no ver, dice. no cree. No creer. Entonces, ¿cómo vamos a poder nosotros comprobar que nuestra fe es verdadera si la palabra de Dios no hace efecto en nuestras vidas? No hace remo. Una de las cosas que fortalece la fe es cuando tú ves la palabra cumplida en tu vida todos los días. Entonces tú puedes confiar plenamente en Dios y en su palabra, porque está haciendo rema, ¿o no es así? Gloria a Dios. Se está cumpliendo, la estás viviendo. Esa es una fe verdadera. Hay personas que dicen tener fe, pero no viven ni confían en la palabra. Por eso dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, La voluntad. que decir, el que cumple la palabra y vive la palabra. Tenemos que estudiar la palabra. Y aquí las promesas nos recuerdan el amor y la fidelidad de Dios. ¿Qué dice Isaías 40:31? Dice, pero los que esperan a Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán, dice. No se caminarán. Este versículo nos anima a esperar en Dios y confiar en que Él nos va a renovar. Y hermanos, si Dios renueva, una persona que vive la palabra vive más. Una persona que vive la palabra, hermanos, tiene salud. Está joven. Cuando Dios dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, es literal. Amén. Hermanos, ¿a qué edad empezó Moisés a ir y sacar a esas 2 millones de personas de Egipto y empezar el camino del éxodo? ¿Qué edad tenía Moisés? 80 años. Y hay muchas personas de 80 años que ya no quieren ni caminar. ¿No es así? ¿A qué edad tomó Caleb las montañas, esos lugares donde estaban los gigantes? A los 80 años. Y dice, así como estaba yo de fuerte cuando fui con los 12 espías, así me siento fuerte hoy y voy a tomar ese lugar. Y el Señor le dio ese lugar. Amén. Pero a veces nuestra mente nos traiciona. Y ya no puedo, hermano, me duelen las rodillas, hermano, ya no sirvo para nada. Yo he escuchado personas que están en el Evangelio que dicen, ya no sirvo para nada. Espérame. Si tú estás vivo es porque todavía hay propósito de Dios en tu vida. Amén.
Cuando se termina el propósito, Dios te quita la vida y ya vámonos, ya se terminó el propósito, ¿sí o no? Pero dice la Biblia que Dios hizo el mundo para los propósitos de Él. Dice que el mundo y los que en él habitan, dice el Salmo 24:1, dice, son de Dios. Nosotros somos de Dios, Él nos hizo y hay propósito. Cada uno de ustedes que está vivo es porque todavía está el propósito de Dios en ustedes. Y hay personas, hermanos, a veces los jóvenes confían más en personas de edad que les predican la palabra, que si un joven va y les predica la palabra. Una persona de edad tiene sabiduría, sabe cómo hablar, porque ya pasó por todas esas etapas de la vida. Nadie le va a enseñar. Hay mucha sabiduría, ¿o no? ¿Qué habla el Señor acerca de las canas? A ver, dígame. Dice que aún en la vejez daremos fruto. ¿O no dice la Biblia eso? Amén. Las canas, hermanos, son bendición. Quiere decir que Dios nos permitió vivir todo ese tiempo, porque hay muchos jovencitos que se están muriendo que no han vivido lo que uno ha vivido, ¿o no? Dios nos ha permitido una larga vida. Y eso es bendición. Amén. La largura de días es bendición de parte de Dios. Así que no debemos sentirnos mal, al contrario, tenemos que sentirnos útiles, ¿verdad? Amén. Y hermanos, es importante también, ¿verdad?, rodearse de una comunidad que te apoye. La iglesia, hermanos, es importante para nosotros. Llegar, hermanos, tener... La iglesia, cuando tú vas a una iglesia, una persona nueva, y llega a una iglesia y encuentra amigos, se queda esa persona, ¿sí o no? Porque encontró amigos. Amén. Pero si en lugar de llegar a la iglesia encuentra enemigos, pues se va. Nosotros tenemos, hermanos, que apoyarnos, tenemos que ser amigos de todos. Es una fraternidad. Amén. Amén. Y cuando estamos en esa armonía, la presencia de Dios está ahí. Entonces la gente que llega y hay armonía, encuentra a Dios. Amén. ¿O no? Amén. Y esa es la importancia de ir a una iglesia y encontrar a Dios. Si yo voy a una panadería y no encuentro pan, yo no regreso. Así es. ¿O no? Entonces, si tú vas a una iglesia y no encuentras a Dios, ¿de qué sirve? Para que Dios esté aquí, entonces, ¿qué necesitamos? Estar en unidad, estar en amor. Dice que todos tenemos un mismo Dios, una misma fe, un mismo espíritu, ¿o no? Entonces, si estamos en esa coinonía, Dios está aquí. Amén. Pero si alguien piensa diferente, si alguien tiene otra visión, una visión es unidad, ¿sí o no? Dos visiones es de dos, división. Cuando hay más de una visión, se llama división. Y donde hay división, Dios no está. ¿Sí? Entonces, para que Dios esté aquí tiene que haber unidad. Y hermanos, y la iglesia es para fortalecer. Dios da dones a la iglesia. Ustedes pueden tener dones que yo no conozco, pero que Dios quiere que se expresen aquí en la iglesia, ¿o no es así? Amén. Porque Dios da los dones para que la iglesia sea fortalecida, ¿o no? Amén. A unos que tienen, dice, discernimiento de espíritus, a otros revelación, a otros tienen el don de fe, otros tienen el don de echar fuera demonios, de hacer milagros, otros tienen el don de predicar, de evangelizar. Esos son ministerios. Pero hay dones de hablar, hay dones de hacer milagros,
Ahí están, son 3 categorías que habla Primera de Corintios, capítulo 12. Son 3 categorías. ¿Cuántos dicen amén? Es dones de hablar, dones de servicio y dones de señales y prodigios. Todos están en la Biblia. ¿Sí? A través de la Biblia, ¿verdad? Está diferentes dones espirituales que se dan en la iglesia. Entonces, el miedo del desánimo, debemos recordar, ¿verdad?, que nuestra esperanza está en Dios, que Él es nuestra fortaleza, que es nuestra salvación. Y aunque las circunstancias pueden ser difíciles, hermanos, Dios está trabajando con nosotros. ¿Cuántos sienten que Dios está trabajando con ustedes? Amén. Gloria a Dios. Y está trabajando con nosotros y a través de nosotros. Amén. Y esta verdad nos ayuda a mantener la perspectiva, hermanos, correcta, confiando de que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan, incluso cuando no puedes entenderlo. Amén. Entonces, para poder entrar en el plan de Dios, bueno, sí puedes entrar cuando tú obedeces la palabra. Cuando tú obedeces a Dios, entonces se hace el plan. Es como Cristo, Él vino con una misión, ¿sí o no? Y esa misión se pudo concretar porque Cristo obedeció. Amén. Sansón vino al mundo con una misión, pero no la cumplió por desobediente. ¿O no? Así es. Hay un profeta también en la Biblia que es Balac, que también el Señor le dio dones, era profeta, y después él se convirtió, se volvió en contra de Dios. Y después le vino un espíritu de adivinación, era un demonio, por desobedecer a Dios. Saúl fue ungido con el espíritu de Dios, pero desobedeció a Dios, mató al sacerdote, imagínense. Y Dios le quitó el espíritu y vino un demonio sobre él. Entonces, hermanos, a veces nosotros no entendemos los pensamientos de Dios. ¿Saben por qué? Porque no estudiamos la Biblia. ¿O no? Así es. Hay muchas cosas de la Biblia que no entendemos. Yo le voy a hacer una pregunta. En la cuestión del Evangelio, por ejemplo, yo tengo que ser ordenado sacerdote, ¿de acuerdo a la Biblia? ¿O Cristo determinó otra cosa? Porque dice que Él constituyó a uno, dice, pastores, maestros, evangelistas, apóstoles y profetas. Esos son los ministerios que se mueven hoy. El sacerdocio de Aarón quedó hasta Cristo, y Cristo se convirtió en el sumo sacerdote que está en el cielo intercediendo por nosotros. Así que el sumo sacerdote, ¿quién es? Cristo, nada más. Nosotros podemos ser pastores, maestros, apóstoles, profetas o maestros, porque esos son los ministerios que Cristo nos dio, pero no sacerdotes. Y esas cosas no las entendemos. El sacerdocio, ¿cómo debe de ser? Dice que el hombre tiene que ser casado, amador de una sola mujer, no dado al vino, de buena reputación, lleno del Espíritu Santo, para que tú puedas predicar la palabra. Y esas cosas no se cumplen porque están desobedeciendo a Dios. Y todas esas cosas se mueven espiritualmente entre la gente, y eso hace que la gente no busque a Dios, no crea a Dios, o lo busque de una manera incorrecta. Y hermanos, si a veces nosotros venimos con todas esas cosas en nuestra mente y no estudiamos la palabra, no llenamos nuestra mente y nuestro corazón con la palabra, no entendemos la palabra, y todo eso nos lleva a abandonar la fe, o a desanimarnos espiritualmente, o a ver las cosas de manera carnal y no espiritual.
Y la Biblia dice que tenemos que buscar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Está hablando con la palabra. Amén. Espíritu y verdad. ¿O no? Amén. Pero no, hay cosas que no entendemos. Porque no nos hemos dado la tarea de estudiar. Y esa verdad te pone en la perspectiva correcta que Dios quiere. Cuando tú sabes la verdad y aplicas la verdad, estás en la perspectiva correcta de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que reflexionar. Hemos recorrido, ¿verdad?, muchas cosas juntos. Hemos tenido momentos, situaciones. Las fuerzas se agotan. Pero debemos recordar que Dios es la fuente de renovación. Dios es esa fuente de renovación. Y cuando confiamos en Él podemos encontrar paz en medio de la tormenta. Y tenemos que identificar las causas que no nos permiten crecer en el conocimiento y en la fe de Dios. ¿Qué causas no me están permitiendo crecer y madurar como Dios determina que tengo que hacerlo ser llevado a la estatura del hombre perfecto que es Cristo Jesús? ¿Por qué no estoy avanzando? ¿Qué cosas hay en mí que no me permiten avanzar? ¿O no? Dice Pablo, tengo que hablarles como a niños, no como espirituales. Dice, ustedes deberían ser ya maestros, pero todavía hay que enseñarles. Entonces hay mucha gente que por ejemplo, tiene que estar en los púlpitos predicando, o tienen que estar evangelizando, o tienen que, hermanos, hay muchas necesidades. La gente tiene mucha necesidad y la iglesia fue hecha para solventar todas las necesidades. Por eso dice que tú eres la luz del mundo, tú eres la sal, tú vas a sazonar. Y tenemos que mover todas esas cosas, ¿verdad? Sacudirnos de todas esas cosas. Y para abordar eficazmente el desánimo espiritual, tenemos que identificar las posibles causas, ¿verdad?, que lo han desencadenado. Y estas causas pueden variar de acuerdo a la persona, ¿verdad? Y son muchas, hermanos, las causas espirituales. Yo solamente voy a nombrar algunas, ¿verdad? Las dificultades, las aflicciones son una, amén, de las causas. Las pérdidas, ¿sí? Hay personas, por ejemplo, que tenían un enfermo y oraron a Dios y el enfermo se murió y ya dicen, no, pues Dios no me ayudó. Y ya se enojaron con Dios y dejaron de ir a la iglesia. Pero ¿cómo sabes que era lo mejor, que Dios lo determinó así? Y ya estamos enojados con Dios porque Dios no nos ayudó. Nosotros oramos por mi papá. Yo me metí más de un mes en ayuno. Y yo le decía al Señor, ¿por qué no sana a mi papá si nosotros hemos visto milagros? Hasta que el Señor contestó. Dice el Señor, yo lo llevé hasta los huesos para que alcanzara misericordia. Mi papá se fue salvo. Y hermanos, ¿qué es mejor para el ser humano? La salvación. Pero a veces nosotros no entendemos. Mi papá está mejor ahorita. La vida de mi papá era puro trabajo. Y llegaba a la casa y todavía seguía trabajando. Y dice Salomón, que es todo, dice, es fatiga, cansancio y dolor. Vanidad de vanidades, aflicción. Y lo más importante, dice Salomón, es el temor a Jehová. Y a veces nosotros nos aferramos a las cosas, pero Dios está pensando de una manera diferente a nosotras. ¿Qué es lo mejor para nosotros? Y nosotros no lo entendemos y nos rebelamos contra Dios. ¿O no? Entonces necesitamos esa coinonía con Dios, esa comunión con Dios, para que Dios nos pueda direccionar y decir, ¿verdad?, las situaciones. ¿Por qué pasan esas situaciones? Todo tiene una explicación, todo tiene una causa y efecto. ¿Sí o no? Dice David, lo que tú siembres, eso vas a cosechar.
Y la ley de la siembra es un principio bíblico, pero que nosotros no queremos entender. Dice que el que siembra vientos, dice un dicho, cosecha tempestades. Es un principio. A veces hay cambios y transiciones en la vida. A veces nos comparamos con otros creyentes. Hay problemas también emocionales que pasan en la vida del creyente. Sentimientos de culpa, condenación, todas esas cosas nos van desanimando. ¿Sí? Hasta que claudicamos. Y el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Amén. Por eso le dijo el Señor a Josué: esfuérzate y sé, Valiente. no temas. Ni desmayes. Cada una de esas causas, hermanos, tiene el potencial de desanimarnos y debilitar nuestra fe. Y es importante reconocer, hermanos, que nos enfrentamos a situaciones cada día de desánimo. Pero si tú no vas a Dios, esa causa se hace más grave. ¿Sí o no? Si era una gripa, se convierte en neumonía. Porque sin Dios, hermanos, la vida está en Dios, la esperanza está en Dios. Amén. Y nos quedamos estancados, ¿verdad? A veces. Y hermanos, con la ayuda de Dios y su palabra podemos superar el desánimo y avanzar en nuestra relación con Él. Las promesas de Dios son una fuente inagotable de esperanza y consuelo. La Biblia está llena de promesas divinas que nos aseguran el amor de Dios. ¿Sí? Podemos superar el desánimo y avanzar en nuestra relación con Él. Las promesas de Dios, hermanos, son muchas, ¿verdad? Y cuando estamos desanimados, pues tenemos que recurrir a las promesas de Dios. ¿Sí? Hay personas que andan con mucho temor, ¿verdad? Que son amenazadas y andan con mucho temor. Y yo me acuerdo de Giese cuando vio el ejército de los asirios, ¿verdad? Que los iban a destruir. Y que ora Eliseo y le abrieron los ojos espirituales. Y pudo ver el ejército de Dios alrededor de él. A veces necesitamos caminar con esa visión. Que el que está con nosotros es más poderoso que el que está contra nosotros. Amén. Hay muchas promesas bíblicas, hermanos. Vamos a ver algunas. Deuteronomio 31:6. ¿Qué dice? Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿A poco no es suficiente esa promesa? Amén. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿O no? Isaías 41:10, ¿qué dice? Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aquí dice, siempre dice, te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es real. ¿O no? A veces nos cansamos, andamos cansados, con sueño, desvelados. ¿Sí? Yo veo algunos ojitos por ahí que se están esforzando. Pero créelo que Dios te va a quitar todo cansancio. Hermano, yo a veces me paro aquí bien cansado, de verdad. ¿Sabe cuál? Si no conociera de Dios, mi deseo sería estar ahorita durmiendo. ¿Sí? Pero llegué aquí, me puse a predicar, y hermano, se fue el sueño, se fue el cansancio,
Y yo me siento gozoso, porque mi mayor placer en la vida es predicar la palabra. Amén. Y les digo una cosa, yo llego de aquí, yo me voy tranquilo, me voy bien porque estoy sirviéndole a Dios. Y lo mejor que tú puedes hacer es eso. Si quieres estar bien, sírvele a Dios. Amén. Amén. ¿Qué dice Mateo 11, 28 al 30? ¿Dónde está tu descanso? Mateo 11, versos del 28 al 30. ¿Qué dice? Venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Entonces, ¿a dónde tenemos que acudir? ¿Estás enfermo? Acuérdate a Dios. Y una vez me dijo el médico, si no te opero vas a perder los riñones. Y hinchado, yo hinchado y con dolor llegué a la iglesia, doblé mis rodillas y me puse a llorarle a Dios. Y le dije, Señor, si tú me quieres tener enfermo, pues es tu voluntad. Pero yo siento que tú no me quieres enfermo, porque tú me llamaste para bendecirme. Señor, si te he fallado, perdóname, pero ayúdame a confiar en ti. Yo pongo mi cuerpo, mis riñones, todo mi ser lo pongo en tus manos. Sáname, Señor. Y el Señor me sanó ese día ahí. Yo me levanté sano de ese lugar. Gloria a Dios. Cuando a mí ya me habían dicho que yo iba a perder mis riñones. Hasta ahorita estoy sano. Gloria a Dios, aleluya. Cuando tú confías plenamente en Dios, suceden milagros, hermanos. Solamente es creer. Dice que si tú crees, verás la gloria de Dios. Y precisamente el cristianismo, hermanos, es para los que creen en la palabra de Dios. No es para cualquiera. Porque hay personas que dicen que creen, pero no creen. Yo quiero animarles, hermanos, a que no se rindan. De que lo que estén pasando, yo sé que cada uno de nosotros tiene una situación. Lo que estén pasando, cualquier desánimo, cualquier situación, ¿verdad? Yo quiero que recuerden de que no están solos, que Dios está con ustedes. Dice que el que lo busque, lo va a encontrar. Dice que Él se va a dejar encontrar cuando tú lo busques de todo corazón. Por eso dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tenemos que ir con clamor, con ruego, con súplica delante de Dios. A veces lo que impide que busquemos a Dios es la carne. Tenemos que vencer la carne y buscar a Dios en el espíritu. Amén. ¿Sí o no? El sueño, el cansancio, el dolor, la fatiga, todas esas cosas te impiden que tú encuentres a Dios. Así que cuando tú busques a Dios, trata de que tu alma sea la que se desparrame delante de la presencia de Dios. El cuerpo ahí va a estar, ay, me duele la rodilla, ay, tengo sueño, ay, tengo cansancio. Y está impidiendo que tú busques a Dios. Tenemos que sobrepasar eso. Por eso dice el Señor, esfuérzate. Ve más allá de tu cansancio. Ve más allá de tu dolor. Ve más allá de tu fatiga, de tus aflicciones. Y vas a encontrar esa luz. Vas a encontrar esa puerta abierta. Vas a encontrar a Dios esperándote. Amén. Sobrepasa. Y cuando tú llegues y lo logres, a veces nuestras oraciones, hermanos, no sobrepasan el ámbito espiritual. Tenemos que hacer oraciones, hermanos, que lleguen al cielo, que sobrepasen. Que no te rindas. Para que puedas encontrar la presencia de Dios. Créanlo que eso no es para cualquiera. Lo de Dios no es para cualquiera. Son personas especiales. Y si Dios ya nos alcanzó, hermanos, si ya nos encontró,
Si ya nos puso en esa condición, hermanos, aprovechalo, porque estás en el mejor camino. Amén. Amén. Dice la Biblia en Romanos 8:28, Dios, hermanos, ve tus luchas, tus oraciones, las está escuchando. Dios está trabajando en tu vida, ¿verdad? Dice Romanos 8:28, y sabemos, dice, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios ya te llamó. Estás en el propósito. Ama a Dios. Y es tiempo de levantar nuestra cabeza, de renovar nuestra fe, de confiar en la promesa de Dios. No permitas que el enemigo te robe esa energía, o te robe la fe, la alegría de la salvación. No lo permitas. Así que busca a Dios con todo tu corazón, sabiendo que Él es fiel y que te va a dar esas fuerzas para continuar. Cada día necesitamos nuevas fuerzas. Amén. Dice que el Señor cada mañana renueva su misericordia. Búscalo. Y comienza cada día con nuevas fuerzas. Amén. Amén. Así que Dios los bendiga a todos, hermanos. Échenle ganas. Ahorita, en estos tiempos, es el tiempo de más desánimo espiritual. Por eso dice el Señor que se hallará fe en la tierra cuando Él venga. Dice que el amor de muchos se va a enfriar. Hoy la iglesia actual representa la iglesia de la Odisea. Y chequen ustedes el mensaje de esa iglesia. Esta iglesia de actual, de los últimos tiempos, refleja el carácter y la forma de ser de la iglesia de la Odisea. Así que, pues yo los animo, ¿verdad?, a que busquen a Dios en oración, que estudien la palabra, traten de escudriñar, digan al Espíritu Santo que les comience a revelar la palabra, llenen su mente de la palabra de Dios, y no nos echen ganas. Dios los ama. Vamos a ponernos de pie. Bendito Padre Celestial, Dios maravilloso. Padre, tu palabra ha sido expuesta. Dios, hay muchas cosas, Dios, que nos impiden tener esa condición espiritual aceptable delante de ti. A veces caminamos fuera del parámetro de obediencia. A veces estamos fuera de tu justicia. A veces decimos que creemos, Padre, pero también tenemos dudas. El cansancio, la fatiga, las dificultades, Señor, Padre, hacen que nuestro corazón vacile. Necesitamos esas nuevas fuerzas, Señor. Dice la Biblia que tú le das fuerzas al que no tiene. Dios, sabemos, Dios, que contigo lo podemos lograr. Dice allá en Mateo 28 que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin. Y que nadie nos podrá separar de tu amor. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni principado, ni potestades, ninguna cosa creada, dice, nos podrá apartar de tu amor que es en Cristo Jesús. Dices que no tengamos miedo y que no desmayemos, porque tú eres nuestro Dios y tú nos ayudarás y nos levantarás, nos sustentarás con la diestra de tu justicia. Y el que viene a ti dice que tú no lo echas fuera y que tú nunca vas a despreciar un corazón contrito y humillado. Dios, perdona nuestra incredulidad, o perdona la forma en que te buscamos, Dios. La fatiga, el cansancio y las dificultades de la vida, Señor, absorben totalmente nuestro tiempo, Señor. Es más el tiempo que le dedicamos al mundo que el tiempo que te dedicamos a ti.
Dios, ayúdanos a que tú no seas la última instancia, sino que tú seas nuestra prioridad cada día. Que lo primero que busquemos sea tu rostro cada vez que nos levantamos y cada vez que nos acostamos. Dios, que pongamos todo en tus manos. Dice la Biblia que aquel que confía en ti nunca será avergonzado. Ayúdanos, Dios, a vivir tu palabra. Que todo nuestro ser, Dios, te alabe, nuestra carne, alma y espíritu te busquen. Pon esa condición en nosotros, Dios. Envía tu Espíritu Santo que nos direccione, que nos encamine y que nos ayude. Padre, yo pongo la vida de mis hermanos en tus manos. Padre, yo te ruego, Dios, que ese propósito por el cual tú nos has llamado se cumpla. Que cada quien, Dios, pueda saber el propósito, por qué nació, por qué fue llamado. Que cada quien sepa por qué los escogiste, qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que caminar en obediencia. Que ellos puedan descubrir el propósito, porque cada uno, Señor, es una vasija, un utensilio para la gloria de tu reino, Dios. Padre, usa la vida de mis hermanos y yo te ruego, Dios, que seas con cada uno, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. necesito